Buenos días, niños. Buenos días, ¿me escuchan? No los logro escuchar, niños. Buenos días. Buenos días, profe. Listo, ya te escuché, listo. Entonces el dilema es allá. Bueno, niños, buenos días. Voy a hacer una pequeña oración rápidamente mientras se van conectando en el nombre del Padre. Por favor, no se les olvide activar las cámaras, por favor. Gabriela, los demás Profe, mi estudiantes. cámara está dañada. Por favor, activar las cámaras, es importantísimo. Por favor, me colaboran. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, el día de hoy te queremos dar gracias por permitir nuevamente reunirnos acá por plataforma, por volvernos a ver. Queremos también darte gracias por toda la protección que nos has dado al Colegio Hogar de Nazaret, ya que has alejado de cualquier tipo de mal, del mal que se está afrontando frente al mundo, a todas las familias, a nuestros estudiantes, a nuestros profesores. Te pedimos que si en este momento alguna familia tiene alguna dificultad económica, algún tipo de enfermedad, que por favor tú les llenes de mucha fortaleza y les puedas colaborar con tu manto precioso que todo lo protege y que todo lo cuida. De igual forma, queremos pedirte por las personas que en este momento están sufriendo en el mundo, que sufren hambre, que sufren algún tipo de dificultad económica, cualquier tipo de dificultad personal, para que tú, Señor Dios, les des de mucha fortaleza. Con base en estas peticiones, vamos a decirle a nuestro Dios la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a ti, mamita María, vamos a decirte a ti que en este momento tú te encuentras intercediendo por nosotros, te encuentras siendo nuestra abogada, le estás diciendo en este momento a Dios que pare toda esta pandemia, que se encuentre una cura pronta para poder regresar a nuestras actividades normales y evitar tanta destrucción económica y tanta dificultad que hemos tenido hasta el día de hoy. Por eso, como agradecimiento a Mamita María por ser nuestra abogada, te decimos tu oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, niños, regálenme un segundo que acá estoy viendo unas cositas. Regálenme un segundo. Profe, yo sí estoy en la clase, solo que no me funciona la cámara. Profe, a mí tampoco me funciona la cámara. Ujú. Ok. Listo, niños. Entonces estaba viendo acá algunos estudiantes, ustedes se han dado cuenta si por el grupo de WhatsApp se están conectando y están presentando dificultades de conexión. Acá una niña dijo que la contraseña no le entraba. Sarita, ¿lo lograste solucionar? ¿Ya te ingresó normal? ¿Te encuentras Sí, ahí? profe. Sí, ya estoy acá, profe. Listo, de acuerdo. Entonces, cada niño que cuando vayamos a ingresar, se Profe, aparece que el anfitrión no ha iniciado la sesión.
Entonces tan solo esperan ahí, o sea, déjenla activa ahí en Zoom y eso les ingresa mientras yo me voy conectando, ya que tal vez también yo tenga dificultades de conexión. Dime. Me voy a desconectar para entrar al computador, pero en ese computador no hay audio y ya se descarga el celular. Lo ideal es que tengan audio porque voy a hacer una clase participativa. Las preguntas que les envié son, digamos, preguntas guías, ya que, digamos, no me van a enviar evidencias. Los estudiantes que sí me van a enviar evidencias son los que no van a participar el día de hoy, que por alguna circunstancia no participen. Voy a evaluar de la siguiente forma, primero les explico la dinámica. Estudiante que participe máximo 3 veces, su nota será de 100. Estudiante que participe 2 veces, su nota será de 80. Y estudiante que participe una vez, su nota será de 65. Estudiante que ya tenga las 3 notas por participación, tendrá 100. Ya no es necesario que hable, ya por favor silencia el micrófono y le da la oportunidad a los demás estudiantes que no han participado. Entonces, la otra indicación es que no van a hablar al tiempo. Yo elijo al estudiante, el cual acá podemos encontrar en Zoom una forma de levantar la mano. Ya les digo dónde es que, acá en reacciones, si ustedes revisan en su plataforma en reacciones, pueden levantar la mano y yo les asigno la palabra. O también a través de la misma cámara, ustedes hacen así, yo los miro y yo les doy la palabra. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor. Listo, entonces esa va a ser la forma. O sea, ustedes, digamos, si saben la respuesta, no vayan a intervenir, no vayan a activar el micrófono, ya que al contrario les voy a bajar nota. O sea, yo les digo... Se alza la mano, güey. O sea, levanta la mano en la cámara, yo los estaré viendo, o en dado caso, digamos que no quieran hacer gestos, ahí en reacciones aparece como este pulgar o aparecen los aplausos, pero a través del pulgar yo creo que es la única forma en que puedan levantar la mano, o sea, con el pulgar. Y pues si cuando son aplausos, digamos, pues es porque les gustó la respuesta, la participación. Entonces vamos a hacer esta clase participativa el día de hoy. Por eso, no, eso es con el otro octavo que no tenía 2. Bueno, entonces digamos esa va a ser la clase, que es lo que al día de hoy tienen que ya tener resuelto ustedes según la semana anterior. Tienen que tener resuelto el día de hoy la línea de tiempo que les envié por PDF, y tienen que tener los 2 mapas conceptuales que se trabajaron. Eso es lo que al día de hoy tienen que tener hecho, porque, y las notas del segundo periodo comienzan a través de los separadores. Deseo que las notas que ustedes esperaban de los informes que ayer seguramente les entregaron sean las notas esperadas. Estudiantes que no tienen notas blanco conmigo es porque no me enviaron actividades, algo tuvo que haber ocurrido, pero en octavo A no hay yo le entrego todo porque me saqué tan bajitas notas. No, eso depende, digamos, de los tiempos de entrega, porque como les dije, estudiante que me entregué sobre la primera semana, segunda semana, tercera semana, también se tomó en cuenta notas de participación en clase, no, o sea, se profe, tomó antes de clase y todo. Nota, o sea, no, esa nota no se vale. ¿Cómo va a hacer eso? No, porque, digamos, hay más materias. Usted puede subir una nota, una tarea, más no. A mí no me pareció las preguntas ni la... No, y Alonso, lo otro que veo es que en la evaluación no te fue tan bien. En la evaluación no te fue tan bien. Entonces ya cuando estemos en clase presencial, vamos a analizar, yo les voy a mostrar las evaluaciones. Ahorita es muy complicado estar estudiante por computador. Lo ideal es que ya cuando nos encontremos en clase presencial les muestro sus resultados de su evaluación, que tuvieron mal, porque es muy complicado a través de computador. Entonces vamos a aprovechar el mayor tiempo. Les aseguro que ahorita... si participan les va a ir muy bien. Dime. ¿Algún estudiante iba a hablar? Sí, yo, profe, es que a mí no me aparecieron las preguntas de la película, no sé dónde las... Esas se enviaron por WhatsApp, y también se los compartí en material de apoyo en saberes. Eso se encuentra en dos partes. O sea, eso digamos, sí toca estar muy atentos, por eso es importantísimo estar en el grupo de WhatsApp. Luisa, dime. Profe, una preguntita. ¿Dónde se encuentra el boletín? Su profesor se lo envió por mensajes. Comuníquense con su director de grupo, niños. Su director de grupo les informa por dónde se los envió. Estudiante que no tenga el boletín seguramente tiene dificultades con
con la pensión. Entonces, pues, hablen con su profe, les aclara, pero desde esa parte sí no tengo conocimiento cómo está con 8A. Gracias, profe. Listo. El Bueno, profe niños, entonces... Dijo que lo iba a enviar en el Profesor, día. a mí no me apareció las preguntas en la plataforma. Ni en Material de WhatsApp. material de apoyo se encuentra ahí. Bueno, más sin embargo, las preguntas no son nada difíciles que voy a hacer al día de hoy. Entonces voy a dar inicio a la clase del día de hoy, el cual pues yo quisiera saber inicialmente, regálenme un segundo mientras acá miro en el celular, que acá tengo el cuestionario. Bueno, la primera pregunta que voy a hacer es, ¿cómo eran las comunicaciones de la época? ¿Cómo eran las comunicaciones de la época? Gabriel Patiño, tienes la palabra. Profe, era muy complicado ya que pues en ese tiempo no existía la tecnología y si existía pues era muy así, muy poca o muy mal desarrollada y pues era como por mensajes por medio de cartas o era muy difícil comunicarse ya que tocaba o en persona o por medio de mensajes, pero por cartas, no por la tecnología. Perfecto, muy bien. Voy a hacerle una pregunta ya que tiene levantada la mano a Sara Santana. Sara, ¿el correo era seguro? O sea, si tú enviabas un correo, si vieras en esa época, ¿tu correo iba a llegar precisamente a la persona destinada o corrías el riesgo de que alguien más leyese el correo, según la película? Corría el riesgo de que alguien más leyera el correo porque no había como esa seguridad de que llegara directamente al destinatario. Muy bien, Sara. Voy a continuar. La siguiente pregunta respecto al mismo tema va, digamos, aún hoy en día, digamos, el correo sigue siendo público, cualquier persona puede leer un correo, o sea, el gobierno puede interceptar hoy en día, ¿y eso es legal que el gobierno siga interceptando correos? Sofía o Ada. No. Bueno, te doy la palabra a Santiago que la levanta primero. Listo, Santiago Alonso, dale. Porque el Estado no puede ver correos, primero que todo porque ya hay más seguridad. Y segundo que todo, no es necesario ver los correos, o sea, enviar correos por, digamos, por ser bien entregas ni por nada de eso, sino, digamos, como ya existen las redes sociales, pues ya uno puede enviar, digamos, la foto de hablar conversaciones privadas y no tener que esperar tanto tiempo. Listo, muy bien. Entonces, digamos, en conclusión, esta primera parte, podemos darnos cuenta que anteriormente los correos o sea, los correos podían ser abiertos por la monarquía, por las personas que estaban gobernando. O sea, el correo no era privado, sino el correo seguramente pertenecía a la monarquía, el cual pues era en ese entonces absolutamente legal, ya que el gobierno en ese entonces, la monarquía, tenía el poder, los tres poderes, digamos, que ya les había manifestado. El rey podía ser el poder ejecutivo, legislativo y judicial, el cual él, digamos, él podía entrar a investigar y si yo enviaba un correo, el rey y los funcionarios del rey tenían la autoridad de revisar dicho correo para no colocar en riesgo a la monarquía y especialmente evitar perder el control. Por eso es que en ese entonces se denomina monarquía absolutista, pero también les recuerdo que los Estados Unidos también se encontraban dentro de una monarquía constitucional, ya que Inglaterra se encontraban dentro de una monarquía constitucional, pero en ese entonces las 13 colonias de los Estados Unidos estaban precisamente buscando mayor participación dentro de esa monarquía, el cual los ingleses no se lo permitían. Por eso una de las causas de la independencia de los Estados Unidos es que los estadounidenses estaban pidiendo mayor participación dentro de esa monarquía constitucional. ¿Entendido hasta acá? Sí, profe. Listo. La segunda pregunta que les quiero hacer es, ¿ustedes creen que las noticias se propagaban con facilidad? ¿Era fácil propagar una noticia? Natalia Prieto. No, porque, digamos, no es tan rápido como ir a Google y buscar alguna cosa, sino ellos iban como a la plaza, iban y daban el comunicado y entonces hasta que
una persona que estuviera en la plaza le contara a otra y así. Bien, muy bien. ¿Algún estudiante que quiera complementar? Anderson Montoya. Porque antes no había tecnología que pudiera comunicar lo que iban a decir los periodistas. Montoya, para ganarte el punto positivo, la pregunta que te voy a hacer es, ¿en ese entonces se podía divulgar cualquier tipo de noticia? No. ¿Por qué? Voy a Antes darte era un más ejemplo. difícil. Hoy en día, digamos, vemos que los medios de comunicación y las noticias pueden hablar solamente bien de Iván Duque, y si Iván Duque habla mal, digamos, si ese comunicador habla mal de Iván Duque tiene la autoridad de enviarlo a la cárcel. Hoy en día. ¿Cómo era la anterior pregunta? ¿Cómo era? ¿Cuáles preguntas se podían propagar? Sí, o sea, Sí. si las noticias se podían propagar con libertad, o sea, digamos, si yo quería hablar bien o mal del monarca, ¿lo podía difundir una noticia de esas? No, no ¿Por qué? porque no le beneficiaría ni a él ni al monarca. Y una persona que hablara mal del monarca, ¿qué le pasaba? Como el monarca tiene más posición, lo haría, lo podía, no tengo la palabra. Listo, voy a darle la participación a otro estudiante. No, ya tienes el punto positivo. ¿Quién quiere participar respecto a esto? María José Murcia. María José, ¿qué pudiese pasar en ese entonces si alguien hablase mal del monarca? Bueno, tienes Profe, Oscar dificultades quiere con el hablar. audio. ¿Qué otro estudiante? Oscar Telles. Gabriel Patiño, que no te he escuchado. Sí, profe, yo ya pasé en la Ah, no, primera. mentiras. Sí, ya te escuché. No, voy a darle la participación a alguien. Isabel Reyes, ¿qué pudiese pasar? Profe, pues por ejemplo, digamos, lo podría ejecutar porque como tiene como tanto poder, entonces él lo puede ejecutar o lo puede, pues, o sea, como es como lo podría dejar como a su poder también. Ujú. ¿Sí se comprende? Sí, efectivamente. Entonces, digamos, en ese entonces, si yo hablaba mal del rey, fácilmente el rey me podía judicializar, incluso ejecutar, porque, digamos, estoy colocando yo como persona por hablar mal del rey, estoy en contra de la autoridad del rey. Entonces, pues eso era bastante negativo. Entonces, lo que hacía, digamos, en ese entonces, Profe, su la internet está súper represión a fea. la prensa, entonces era muchísimo, no había libertad de expresión, no había libertad de prensa. Entonces, por eso las noticias, tan solo las que eran admitidas, eran las que el rey aprobaba. O sea, todos los medios de comunicación y las noticias estaban a control del rey, y obviamente al rey no le convenía que hablara más de él. Entonces, entonces las noticias en ese entonces era muy complicado difundirlas. Muy bien. Hoy en día Pero aún es se igual que presenta acá eso, o sea, existe actualmente, como ¿no? que los medios de comunicación, por ejemplo, que si yo voy a hablar mal del presidente Iván Duque, entonces el presidente Iván Duque me puede judicializar. ¿Quién me resuelve esa pregunta? Juan Bejarano. No, profe, porque ya existen como los derechos del hombre y no tiene, no puede hacer eso porque él puede enviarlo a la cárcel o tener consecuencias por hacer eso. Exactamente, entonces también vemos, digamos, que una de las consecuencias de la independencia de los Estados Unidos fue que afortunadamente y obviamente después de la Revolución Francesa y la aparición del liberalismo, ya tiene como esa aparición de derechos, la aparición de los derechos del hombre y del ciudadano, y dentro de los Estados Unidos la aparición de la Carta de Derechos y también la Constitución Política, dentro del cual se encuentran nuestros Se le derechos, escucha muy mal, profe. y dentro de esos derechos se encuentra la libertad de expresión. ¿Me están escuchando bien los demás? Sí, señor. Sí, profe. Entonces es tu conectividad, Anderson. Sí, señor. Siguiente pregunta. ¿El protagonista posee esclavos? Isabel Reyes ya participó. Voy a darle una pregunta a alguien que no haya participado. Estoy viendo acá. Daniela Solano. ¿El protagonista tenía esclavos? Pues, profe, según lo que yo vi, no,
no eran esclavos, pero eran como unos campesinos que le ayudaban a trabajar todas las tierras, más que todo como que lo trabajaban ellos, según lo que yo recuerdo y lo que en la película. Listo, ahí tienes participación. ¿Qué otro estudiante, digamos, piensa lo contrario? No veo que alguien está levantando la mano. ¿Qué otro estudiante piensa lo contrario? Listo, ninguno. Diana Silva. Sí, profe. Pues no es que piense lo contrario, sino que, digamos, en esa época sí habían esclavos, se consideraban esclavos. Pero, digamos, cuando vino el coronel, para despojarlo de sus tierras, les dijeron que si se unían al ejército o algo así, por un año les concedían su libertad, y ellos decían que pues ellos ahí eran libres, pero era porque ellos no los trataban tan así como esclavos. Espectacular, o sea, en la película sí, efectivamente, esas personas eran esclavos de Benjamin, pero digamos, Benjamin los trataba muy bien, o sea, él era una persona muy humana, e incluso él luchó por su libertad, porque pues en ese entonces sí existía la esclavitud, el cual, digamos, ¿qué les prometían? ¿Qué le prometía el gobierno inglés a las personas esclavas si participaban a favor de la corona inglesa? Alejandra Larcón. Si participaban a favor de la corona inglesa durante un año, pues en eso el ejército y todo, les concedían la libertad, o sea, definitiva. Pero tenían que cumplir cierto periodo de tiempo, o sea, un año. Un año. ¿Y también los patriotas también le prometieron eso a los esclavos? No, ¿Quién levanta la solo mano? fueron los ingleses. Solo los ingleses prometieron eso. ¿Seguros? ¿Qué otra persona tiene otra opinión? María José ¿Cuál era Murcia. la pregunta, profe? No, porque a los patriotas también les ofrecieron un año si participaban como en la batalla. Ahí se ve que hay una persona de color que le ofrecieron la libertad si cumplía cierto periodo de tiempo en los patriotas. Y dentro de la misma película también mostraban que esta persona de color o esta persona negra, chicos, eso sí se les brindo como consejo cuando ustedes vayan al Pacífico colombiano o a alguna parte donde haya comunidades negras, no lo llamen personas de color, llámenlos personas negras porque ellos se sienten orgullosos de ser negros, ¿listo? Entonces, digamos, eso es porque yo también como docente cometí ese error y una vez tuve una discusión, o sea, no quería ofenderlo, pero la persona se sintió ofendida y digo, no, llámeme negro, yo me siento orgulloso de ser negro, me siento orgulloso de mi piel. Entonces, estas personas negras que vimos en las películas, efectivamente siguieron luchando porque ellos también buscaban su libertad. Y una de las promesas de si lograban la independencia o de lograr derrotar a los ingleses, era que ellos, los esclavos, iban a lograr su libertad. Entonces, por eso vimos dentro de la película que la gran mayoría de personas que estaban combatiendo, también existían personas negras dentro de esas filas patriotas. Entonces, digamos, los dos bandos estaban prometiendo lo mismo. Juan Bejarano, ¿vas a decir algo? No, profe, es que lo escuché sin querer queriendo. Listo. Siguiente pregunta. ¿Por qué crees que quieren alistarse en el ejército los hijos de Benjamin? ¿Por qué no quiere el padre que se alisten? ¿Él por qué no está de acuerdo con la guerra? María Sánchez. Pues ellos se quieren alistar como en la guerra porque quieren como defender su país, pero el papá no los quiere, no quiere que ellos se unan a la guerra porque tienen miedo de que los lastimen o los maten porque él ya sabía lo que se sufría. O sea, él, digamos, tenía miedo de ¿qué? Para darte el punto positivo. Él tenía miedo de que les pasara algo o ¿A quiénes? que los lastimaran. A los hijos de... A los hijos. Entonces Benjamin mantenía esa posición de no ir a la guerra para proteger a sus hijos. Entonces, en ese entonces, era el sentir de muchos. O sea, unos seguramente estarían de acuerdo con la guerra, otros no estarían de acuerdo. Y la siguiente pregunta va relacionada ya. ¿Qué posición mantendrían ustedes y por qué?
O sea, en este momento únicamente van a levantar la mano los estudiantes que creen no estarían de acuerdo con la guerra y me van a decir por qué. Me levantan la mano ahí. ¿Cuáles estudiantes no estarían de acuerdo con la guerra y por qué? Santiago Pulido. Yo no estoy de acuerdo con la queja porque, porque, porque la queja se demuestra un acto de violencia, ¿sí? Y en la película muestran que... Listo, muy bien. No, eso sí ya te entiendo. O sea, en la película no estás de acuerdo con la violencia. Muy bien. Gabriel Patiño. Profe, yo no estoy de acuerdo con la guerra porque es que, o sea, siento que es innecesaria ya que hay muchísimas muertes, sabiendo que yo creo que da lo mismo que, digamos que, no sé, una reunión entre los presidentes o en esa época los reyes, ¿sí? Entonces yo digo que da lo mismo porque si siguen en guerra, pues hay unas veces en donde firman un tratado de paz, pero hay otras veces que no, entonces daría lo mismo. Listo, muy bien. Camila Morales. Profe, pues la verdad yo creo que las guerras en esa época eran prácticamente necesarias, tipo porque siempre una revolución va a haber violencia, porque los grandes cambios así requerían cosas fuertes y grandes. Y pues para poner a razonar a las personas de esa época que seguían la manera de gobierno absolutista y los bajos derechos y todo eso, pues no creo que una revolución se hubiera dado exitosamente sin la guerra, así que pues tampoco creo que hubiera manera de razonarlo ahí. Bien. Alejandro Larcón. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con la guerra porque en ese tiempo se mataban a muchas personas inocentes, solo, o por ejemplo, ahí había un señor que o sea, como que para que se rindieran, entre comillas, asesinaban a sus familiares. Entonces, como que no estoy de acuerdo porque se mataban muchos inocentes por el hecho de simplemente querer que se rindan. La milicia, querían que se rindiera la milicia, entonces, por eso. Entonces, no Muy estoy de bien, acuerdo con la guerra. Alejandra. Y frente a eso, digamos, yo sí quiero, no sé si en sexto les había explicado su profesora, lo que la historia, muchas veces la historia se encarga de mostrar la parte heroica de las personas que vencieron durante la independencia. Pero digamos, en el caso de nuestra independencia de Colombia, también nuestras filas, las filas de Simón Bolívar y nuestras filas patriotas, también muchas personas fallecieron inocentes con el objetivo, digamos, de ganar la independencia. Entonces, digamos, una guerra caen personas inocentes, pero la historia no se encarga de mostrarlas. Yo les decía al grado sexto el día de hoy, por ejemplo, la historia es para los vencedores. No sé si ya se los había dicho a ustedes. Cuando me refiero que la historia es para los vencedores, es que, digamos, la persona que gana la guerra se va a ver vista como héroe y la persona que es derrotada se va a ver vista como el villano. Entonces, digamos, es diferente. No les decía, digamos, por ejemplo, acá en Colombia, precisamente en Colombia, si Simón Bolívar hubiese perdido la guerra, hoy en día seguiría siendo el héroe como muchos lo ven. No, pero depende de quienes apoyen a No, la señor. gente. Digamos, si Séptimo me apoya a mí y Octavo B apoya a uno de Profe. segundo, pues obviamente Octavo B pues siempre va a ser, digamos, leal a su líder o algo así. ¿Sí me hago entender? Sí, pero digamos... No sería el mismo euro. Ay, bueno, ¿cómo Héroe. se diga eso? En estos momentos si hubiera perdido. Porque de en qué se esos hubiesen momentos, encargado los que hubiesen ganado la guerra, Sara. Pues se hubieran encargado de verlo a él como el malo, Profe. y por eso perdió. Poderlos conquistar. Entonces, él sería el que se conveniría. ¿Cómo es que se dice? Él se beneficiaría Convenga. debido a la guerra Sí, eso. porque se separan
Sí, debido a Y la él guerra, empieza a conquistar los reinos. sí, él podría conquistar otros lugares, la cual podría él expandirse. Bueno, digamos, como les digo, para concluir esta parte y les digo, es por ejemplo lo que yo les digo, la historia es para los vencedores. Si Simón Bolívar hubiese sido derrotado, la respuesta es muy sencilla. Los españoles a través, digamos, del paso de la historia se hubiesen encargado de también manipular la historia y también, digamos, darnos a conocer que Simón Bolívar no era un héroe, sino era un villano que pretendía cambiar un sistema. Entonces, ¿qué sucedía ahí? O sea, recordemos que la historia es para los vencedores. Lo mismo hubiese pasado con Hitler. Si Hitler, digamos, hubiese ganado la guerra, seguramente hoy Hitler sería un héroe y los países aliados serían los países, digamos, malos del paseo. En pocas palabras, niños, o sea, la historia hay que tener mucho cuidado porque la historia también puede convertirse en una historia no recuerdo cómo se llama, para adoctrinamiento. O sea, la historia se puede usar para adoctrinar a las personas y, digamos, también nos oculta las partes negativas. Entonces, hoy en día Simón Bolívar se ve todo el aspecto positivo, que fue nuestro libertador, etcétera, pero también nos oculta de que Simón Bolívar también pretendía tener los tres poderes, o sea, convertirse en un presidente autoritarista, el cual un autoritarismo es tener los tres poderes, o sea, cambiar de un monarca a un presidente casi igual, o sea, el cambio no era igual. En pocas palabras, digamos, la historia, como tú decías, Alejandro Alarcón, solamente, digamos, nosotros vemos acá que nos muestra que los patriotas nunca mataron personas inocentes. En una guerra caen personas inocentes, pero la historia lo va a ocultar para mantener esa imagen de héroes a las personas que lograron dichos actos. Bueno, entonces ahora, ¿quién es algún estudiante que siga estando que no esté a favor de la guerra? Listo, entonces acá se termina esa parte. Ahora quiero escuchar a las personas que sí si estuviesen en ese entonces, que estuviesen de acuerdo con la guerra. Manuela Moncada. Yo no estaba de acuerdo. Lo alcé como... Listo, dale. Entonces, ¿por qué no estabas de acuerdo? Porque me parece muy violenta y en el punto de Benjamin, que no quiere ver a sus hijos ahí. Me pongo en los zapatos de él porque él ya vivió eso y pues al ver que mucha gente muere es complicado porque uno a veces se puede sentir culpable. Entonces no estoy de acuerdo con la guerra. Muy bien. Isabel Reyes. Profe, es que es como que, por ejemplo, digamos, sí, en realidad es algo muy violento, en la que mueren personas inocentes, así como ya dijeron anteriormente, pero entonces, por ejemplo, digamos, si nos ponemos, o sea, como lo pensamos, vemos que es como era en realidad necesario en algunos casos, además de que, por ejemplo, digamos, en la película vemos, por ejemplo, digamos que cuando estaban debatiendo si iban a hacer la guerra o no, Benjamín era como el único que decía que no iba a estar de acuerdo, mientras que todos los demás decían que iban a estar de acuerdo. Entonces también es como, si en ese momento entonces había como ese tipo de votación, en realidad terminaría ganando la guerra. Sí, entonces como, aunque sea una manera muy violenta, en realidad, por ejemplo, digamos, podría llegar a ganar, como en ese caso, por votación, por ejemplo, digamos. Bien, muy bien. Natalia Prieto. Como un mal necesario. No, yo qué, profe. Ah, yo pensé que estás levantando la mano. ¿Qué otro estudiante desea participar? O digamos, o sea, ya terminamos ahorita la sesión quienes no están a favor de la guerra, pero ahorita sí quiero escuchar quienes en ese entonces sí estarían de acuerdo con la guerra y por qué. Jesús Monsalve, ¿cierto? Sí, señor. Listo, dime. Yo sí estaría de acuerdo con la guerra porque, o sea, en ese tiempo no dialogaban tanto. Y pues para que entiendan, para mí en ese tiempo era pues, toca hacer guerra. Bien. Natalia Prieto. O sea, creo que no entenderían por palabras. Igual se formaría una guerra. O sea, al igual como tú dices, Jesús, o sea, perdóname, Natalia. O sea, lo que tú quieres decir, o sea, las personas no tenían el derecho a expresarse, no existía diálogo, ¿cierto?
Entonces, digamos, ahí pues les tocó irse a la guerra para ser escuchados, ¿cierto? Sí, profe. Sí, en ese tiempo eran prácticamente como cavernícolas, perdón, porque ellos no hablaban como personas civilizadas. Ellos como no los escuchaba el rey y él era como la máxima autoridad, entonces ellos decidieron irse a la guerra para ganar el poder. Perfectamente. Entonces, digamos, también vemos una de las causas que no eran escuchados, no se les atendían en posiciones. Listo. Julie, que no te veo tu nombre, por favor, siempre colocas tu nombre completo y apellidos. De acuerdo. Profe, pues no sé, o sea, honestamente yo en esa época, digamos que está de acuerdo por el hecho de que, como ya dijeron, en 3 minutos. Como ya dijeron anteriormente mis compañeros, antes no se escuchaban la opinión de los más pobres. Y aparte de eso, de verdad que si hubieran llegado a un tipo de acuerdo, supongo yo que el rey no lo habría respetado, puesto que él tenía el ego demasiado subido y no habría sido. Hasta que él se diera cuenta de que perdió, no habría terminado. Y como él no tiene básicamente las de perder, entonces habría seguido igual. Bien, ¿me regalas su apellido, Juliana, porfa? Daza Contreras, profe. Listo. Como muy bien dice Juliana, ustedes recuerdan para contextualizar, y si se termina, por favor, en la videoconferencia, seguimos con la siguiente clase. ¿Ustedes recuerdan lo que le pasó acá en Colombia a José Antonio Galán y al movimiento comunero cuando supuestamente fueron escuchados? ¿Qué fue lo que hicieron? Luisa Lerma. ¿Qué fue lo que pasó en Colombia, Luisa Lerma, con el caso, digamos, que supuestamente los comuneros fueron escuchados? ¿Qué pasó? O sea, si eras escuchado en esa época era como que decir, wow, pero también te mataban, o sea, decapitado y tu cabeza la colgaban en un palo y la ponían en un pueblo ahí para que vieran que, ajá, por hablar. Me encantas. Bueno, muy bien, Luisa. Entonces sí, ¿y qué pasó con los comuneros? ¿Quién más me cuenta qué pasó con los comuneros en Colombia que supuestamente fueron escuchados para evitar una guerra, pero qué pasó con ellos? Los decapitaron y las cabezas las colgaron por ahí. Y los engañaron, ¿cierto? ¿Recuerdan ustedes que cuando habíamos hablado del puente de los comuneros que le dijeron, no, sí les vamos a cumplir, tranquilos, pero paremos la guerra? Y firmaron las capitulaciones en Zipaquirá y después cuando todo el mundo se disolvió y se fue para sus casas, es cuando dan la orden de captura a José Antonio Galán y a todos los comuneros que se habían liderado eso y les cortaron la cabeza. Entonces, digamos, en ese entonces también el diálogo era casi imposible porque, como muy bien decía, no recuerdo cuál estudiante, tenía el ego muy subido. Juliana lo decía, tenían un ego muy subido, entonces pues no, era casi imposible hablar. ¿Qué otro estudiante desea participar? Natalia Prieto. Bueno, digamos lo que pasó con Luis Carlos Galán fue porque, digamos, así como Pablo Escobar tenía, digamos, mucho poder y él quería acabar el pueblo con las reglas de él propio. Yo no entiendo cómo Natalia en todo mete a Pablo Escobar. Natalia con su Pablo Escobar. Natalia en todo mete a Pablo Escobar, ¿sí se han dado cuenta? Listo, niños. Entonces, yo creo que ya se va a terminar la sesión. Por favor, nos volvemos a conectar, ¿listo? Bueno. Siguen el mismo enlace, por favor. Vale, profe. Bueno, profe. Ya vuelvo.